Muy buenas noches, mi nombre es Ligia María Jarupia, soy del CAU Montería de Licenciatura en Educación Infantil, con la docente Ángela Cogua Gómez de la de la asignatura Cultura y Diversidad Lingüística Colombiana. Vamos a hablar un poco sobre las lenguas indígenas en las regiones amazónicas, el cual se hablará un poco sobre la parte septentrional de la Amazonía, donde una de las compañeras escogió el mismo tema, pero nos dividimos las tribus. La Amazonía se encuentra ubicada en una vasta región en la parte septentrional de la América del Sur, el cual por su gran tamaño converge en 9 países como son Brasil, Perú, Colombia, Ecuador, Venezuela, Guayana, Surinam y Guayana Francesa. Esta región comprende la selva tropical de la cuenca del río Amazónica, considerada así el bosque tropical más extenso del mundo, uno de los más importantes por su gran riqueza ambiental debido a su diversidad de fauna y flora y por su aporte de oxígeno al planeta y captación de CO2. Por otro lado, podemos entender que debido a su gran tamaño y su ubicación dentro de estos países, podemos encontrar en esta región una gran diversidad cultural proveniente de unos diferentes pueblos indígenas y comunidades asentadas aquí, y es por eso que a su vez encontramos también diversidad lingüística dentro de esta misma región. Dentro de estos pueblos indígenas podemos destacar a los Yurutí, los Yucuna, los Tuyuca, los Cacua, los Guananos, los Tanimuca, los Piratapullo, los Pasamira, los Iranios y los Macajumde, entre otros. Para este caso hablaremos un poco del pueblo Yurutí y sus respectivas lenguas. En este caso, la lengua Yurutí está ubicada en Colombia y Brasil, el cual podemos entender que estaba entre Colombia, Brasil. El territorio colombiano ocupa los departamentos del Guaviares y Vaupés. En los municipios corregimientos de San Andrés del Guaviares, Cururú, Mitú y Yaruté son tierras que han ocupado sobre todas estas poblaciones y diversas tribus que han ubicado, se han centrado en esta parte, como en la parte de Puerto Colombia, Bocas de G, Mirití, Santa Rosa, San Mario de Caños, Fariñas, sus Pacas, entre todos esos están ubicados las tribus, ¿sí? Los números de habitantes de este pueblo se estima que tiene alrededor de 834 personas en Colombia, ¿sí? Entonces, como tal, uno de los del censo que se realizó, la parte de la población fue una de esos habitantes que lograron ubicar en ese entonces. La familia a la que pertenece la lengua hace parte de la familia lingüística tucano, ¿sí? Que su uso en la comunidad varía de acuerdo a los contextos en los actores de involucrados con las conversaciones en la tribu. Los padres enseñan a sus hijos desde los 5 a 6 años a poder a defenderse, como realizar, proteger las costumbres tradicionales, ¿sí? Como la chagra, las pescas, los enseñan a cazar para que puedan ser hombres de bien como tal. La familia a la que pertenece la lengua hace parte de la familia lingüística tucano oriental. Como tal, son uno de los que son uno de las poblaciones como tal se ha venido presentando y se ha podido ver al margen todo lo que se ha. Por otro lado, la lengua yucuna está ubicada en el
pueblo Yucuna se encuentra ubicado en los departamentos de Amazonas, Putumayo y Vaupés. En ellos se centra el municipio de Puerto Santander en los corregimientos de La Pradera, de Marititi, Marititi, Paraná, Puertos Alegría, Puerto Jaría, Encanto, La Chorrera, y entre todos estos se encuentran ubicados estos yuconas, ¿sí? Por otro lado, los habitantes, según Arango Sánchez y su población, es de 550 personas a que las personas del DANE cifran dicen que son 396 que como tal son las personas habitantes en Colombia. Las familias a las que pertenece la lengua pertenece a la familia lingüística arawak, ¿sí? Según Ministerio de Cultura de Yucuna, es hablado habitualmente por unos números aproximadamente de 188 personas como tal. Por otro lado, hablaremos un poco sobre los Nucamacu. Los Nucamacu se encuentran localizados en el departamento del Vaupés y al norte del departamento del Amazonas, al sur del Guainía, en tierras de resguardos. ¿Sí? La mayoría de la población Nuca está en el departamento del Valle del Cauca. Es donde se afirma que habita el 41% de la población. Le sigue Vaupés con el 13,6% de 147 personas. Y Cauca con el 12,11, 1% de 13 personas. Estos tres departamentos, según el censo, concentra el 67,4% y 4% de la población de este pueblo. Los Nucar representan el 0,1% de la población indígena de Colombia. La familia que pertenece a la lengua hace parte de la familia lingüística Macu-Puinave. Los habitantes de este censo del DANE, según el DANE, de 2005, recuperó 1.800 personas reconocidas como pertenecientes al pueblo Nuca, de las cuales el 53% son habitantes de 572 personas y el 47% son mujeres. 508 personas. Las Nucas Macu han visto concebido casi la mitad del número de sus miembros en los últimos 20 años debido a la adquisición de enfermedades por los colonos que de ello la mayoría han venido presentando dificultades por parte de las Fuerzas Armadas, por enfermedades que están en una extinción que sumerge obviamente a una problemática. Sí. Los Yutuca, los Tuyuca son personas que se localizaron en los ríos Piqués, Caño, Timbú, Alto Perú, confrontan con el Brasil en la actualidad. Los indios que viven en las mercedes del río Vaupés, sus fuentes Piqué, Pirú, Querarí y otros menores integran 17 a 17 etnias y muchos de estos pueblos indígenas
también viven en Colombia, en el cual del río de Aparorí. Podemos entender que estas personas tuyuca son personas que han venido también presentando problemáticas, ¿sí? También, por otra parte, entendemos que los números de habitantes, su población está estimada en 642 personas reconocidas en esta comunidad, el cual, según el censo de 2005, la población de este grupo se estime en 444 personas distribuidas en 229 hombres y 215 mujeres. La mayoría de su población se encuentra urbanizada en 313 indígenas en el área de urbana y 131 territorios del origen. La familia que pertenece a la lengua hace parte de la familia lingüística tucana oriental, ¿sí? Que son los que realmente, la cual pertenece más de una decena de las lenguas del Baupés en los departamentos del Rodea. La población tuyuca que habita territorio colombiano se está en cerca de 650 personas, de las cuales aproximadamente el 75% habita la lengua ancestral. El 25% restante que no habla la lengua ancestral. La parte de la mayoría de los demás están hablando, se están distinguiendo, hablando a la parte urbana, que han perdido un poco la lengua. Entonces, describiendo un poco la problemática sobre estas problemáticas, desglosando un poco, porque como fueron estas tribus, fueron muy pocas las problemáticas, pude denominar algunas problemáticas recolectándolas. Según la región de la Amazónica septentrional, podemos decir que desde la época de la conquista hasta la actualidad los pueblos indígenas de esta región se han visto afectados diversas problemáticas. Entre ellas podemos destacar que está la esclavitud, la deforestación, desplazamiento, la falta de oportunidades de acceso y los servicios básicos. ¿Qué podemos deducir sobre eso? Que directamente su patrimonio cultural y lingüístico es uno de los riesgos de saberes ancestrales en la transmisión de dichos saberes, que podemos destacar y agrupar de forma general que la mayoría de estos pueblos han tenido bastantes problemáticas. Por ejemplo, la parte de la esclavitud. Podemos decir que los registros históricos cuentan de unos hechos que datan inicios del siglo XX por la explotación del caucho en esta región de Colombia. Esta fue una problemática que se vivió a inicios de este siglo, donde los colonos llegaban a estas tierras en busca de cauchos, maderas y otros elementos. Se encontraron con una zona vasta y de gran productividad, donde su afán de explotarla optaron por esclavizar a miles de indígenas de esta región con el fin de obligarlos a trabajar en grandes chucherías como lo fueron la Peruvia, Amazon Company y la temida Casa Arana, entre otros, donde se estima que murieron más de 100 indígenas a causa de trabajo forzado, las malas condiciones laborales y el homicidio directo, catalogando como uno de los mayores genocidios de la historia de nuestro país. Por otro lado, sin embargo, esta situación pasó desapercibida por décadas, donde los gobiernos se hicieron los desentendidos y solo hasta el 2012, 100 años y después de esa cruel historia, los indígenas hablan públicamente de eso, ¿sí? Lo podemos encontrar deduciendo todo esto, investigación en todo esto, lo encontramos en la revista BBC. Por otro lado, podemos también dar una pequeña explicación sobre la deforestación, ¿sí?
La problemática que ha afectado a estos pueblos indígenas ha sido por ende de su cultura y su lengua materna. También ha sido de la forestación, que por años han ido carcomiendo las entrañas de la Amazonía y con ellos poniendo en riesgo el hogar de estos pueblos indígenas. Esta actividad humana en la actualidad se ha intensificado a causa de los grupos armados ilegales y de la ganadería extensiva en Colombia. Es por hoy la problemática más latente que pone el riesgo en su supervivencia de estas comunidades que se resisten a un desaparecer. Se resisten a desaparecer. Bueno, pues, por otro, el desplazamiento. ¿Qué podemos hablar sobre el desplazamiento, sobre estas problemáticas que se han presentado en la Amazónica septentrional? Para nadie es un secreto que Colombia es uno de los países a nivel mundial con un alto número de desplazamientos durante los más de 50 años, con, con conflictos armados, con uno de los, con estos ha afectado directamente también a los pueblos indígenas, los cuales se han visto obligados a causa de dichos conflictos, a abandonar sus territorios y desplazarse hasta las cabeceras municipales o en ocasiones a las mismas ciudades. Por otro lado, es común verlos deambulando y en condiciones precarias por algunas calles. Esto sin duda pone en riesgo y destruye su cultura, sus saberes y su lengua. Por otro lado, y por último, podemos también deducir que la falta de oportunidades de acceso a los servicios básicos es otra problemática que también los afecta y que genera en ellos riesgos latentes en sus idiosincrasias y de cierta forma desculturaliza el hecho de tener que abandonar sus resguardos o sus territorios a causa de la falta de oportunidades y la falta de servicios básicos en sus comunidades, como agua potable, como salud, servicios educativos y entre otros. Esto afecta su composición social y pone en peligro su lengua y sus tradiciones. Como tal, aquí podemos también encontrar las referencias bibliográficas, que es donde se investigó un poco sobre las diferentes tribus de la Amazonía septentrional, perdón, que es donde pudimos deducir sobre estas. No siendo más, gracias por todo. Damos por terminada esta grabación. Sabemos que esto nos deja mucha enseñanza, nos deja una enseñanza muy oportuna. Vamos a finalizar. Mami, estoy grabando todavía, mami.